Hola, vamos a comenzar el cuarto vídeo de Psicología del Desarrollo del título de grado de Educación Infantil y Primaria. En este sentido nos vamos a centrar en el capítulo 6. El capítulo 6 está dedicado al desarrollo cognitivo de educación infantil. Esto supone ciertamente recoger alguna serie de rasgos de forma sintética porque diríamos el reto aquí está en sintetizar en tiempo breve diríamos una serie de contenidos. Comenzaríamos por el principio de identidad. El niño estamos situados, refresco un poco, en una edad evolutiva muy concreta de 2 a 6 años. Es el superior preoperacional del que habla Piaget. Y en este sentido, diríamos, el principio de identidad es un rasgo que resulta complejo desde el punto de vista de la incorporación a nivel de estructura del niño de 2, 3, 4 años y 5 incluso. Es, en definitiva, como damos, diríamos, realidad de identidad a dos estructuras que inicialmente son iguales, pero a lo largo de un proceso, una de las partes va modificando, cambiando. Nos estamos refiriendo, porque nos tenemos que apoyar básicamente en la palabra, en el discurso teórico, que es lo que estoy haciendo, en lo que en la Escuela de Ginebra de Piaget habla de la conservación de sustancia, peso y volumen, tres conceptos que a lo largo de este capítulo en parte y otra serie de capítulos posteriores vamos a ir comentando. Y entonces el concepto de conservación de sustancia pues resulta esclarecedor como el niño en estas edades 3, 4 años tiene dificultades enormes en jugar mentalmente con dos variables de manera simultánea. En la conservación de líquidos esto es un fenómeno muy obvio, muy interesante de analizar. Hay una cierta dificultad en entender este asunto. Bien, en esta misma medida vamos a comentar, diríamos, en lo que son dos aspectos dentro de este capítulo 6 dedicado al desarrollo cognitivo en educación infantil, lo que es el pensamiento simbólico en el niño de 2 a 4 años fundamentalmente, y posiblemente comentaremos el pensamiento intuitivo de 4 a 7 años en esta etapa. Bien, en cuanto al pensamiento simbólico hablaríamos de una serie de aspectos, una serie de rasgos que nos de forma muy telegráfica, porque realmente siempre es complicado, digamos, sintetizar de forma breve unos contenidos que se desbordan en la cantidad la extensión de los mismos. Por lo tanto, en el pensamiento simbólico, una serie de rasgos comento. Uno de ellos es la imitación diferida. La imitación diferida es un aspecto realmente sorprendente, bueno, hasta cierto punto, porque lo mantenemos a lo largo de todo el ciclo vital, pero aquí en 2 a 4 años comienza a aflorar de una manera pues muy grata y agradable. Y es cuando reproducimos una conducta que hemos visualizado en un tiempo pretérito, ¿no? 2 a 4 años. Imagínate que el niño va con sus papás a visitar a otra familia y entonces se encuentra allí a otro coleguilla de esa misma edad, pero tiene una rabieta brutal. Bien, pues esto resulta que después por la noche, cuando está en su casa, mira por dónde reproduce la rabieta. No saben los padres a cuento de qué, pero bueno, pues bueno, una imitación diferida. En definitiva, esto va a estar muy presente, digamos, a lo largo de todo el proceso del ciclo vital en el ser humano. Aquí también en el pensamiento simbólico, 4 años si hablaríamos del juego simbólico. Madre santo cielo, el juego es tremendamente potente en el ser humano y necesario. Es decir, el juego es una realidad distorsionada en clave lúdica. Necesitamos el juego. Sin el juego no es posible el desarrollo, digamos, en armonía del ser humano. Necesitamos crear una realidad paralela, porque la realidad real es tan desagradable que necesitamos inventar. Esto es algo que no nos va a abandonar a lo largo de todo el proceso vital. Y en esto, sabemos un montón, sobre todo la industria del entretenimiento, todo el mundo fílmico, el mundo de Hollywood, etcétera, la ficción. En realidad, jugar como si comenzamos aquí, 2, 4 años, jugar a enfermeros, a médicos y enfermeras, jugar a maestros y alumnos, policías y ladrones, etcétera. Y entonces es muy interesante esto, sí, a nivel educativo, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque si no conocemos cómo el niño o la niña, 2, 4 años,
interpreta la realidad a través del juego, pues nos estamos perdiendo una información realmente de oro para conocer a nuestros alumnos. Y evidentemente, si conocemos a nuestros alumnos, podremos ayudarles mejor y más. Y en este sentido, bueno, el juego simbólico es muy importante. El lenguaje, muy brevemente, decir de él que evidentemente es una herramienta tan potente que hace el presente lo ausente, y es la herramienta que posiblemente nos ha hecho a seres superiores, entre comillas, muchas comillas, lo de superiores, pero en definitiva el lenguaje es una herramienta, reitero, enormemente interesante, y comienza aquí a explayarse, a potenciarse de una manera sorprendente. Y el dibujo está conectado, es un formato distinto de comunicación de información que el niño o la niña tiene, porque va a plasmar a nivel icónico aquello que él percibe en la realidad. Por lo tanto, el dibujo nos va a dar mucha información. Hay varios test que, bueno, viene a intentar interpretar a través del dibujo los estados anímicos, la importancia que el niño o la niña da a una serie de realidades diferentes, que tienen un peso e influencia importante en el desarrollo, digamos, de las personas. Pero en este apartado del pensamiento simbólico de 2-4 años, no quiero perder la ocasión de comentar brevemente lo que es el pensamiento transductivo. Importa mucho también el pensamiento transductivo dentro de este pensamiento simbólico 2-4 años. Y es que el niño o la niña en este momento no maneja aún un pensamiento, razonamiento, perdón, deductivo ni inductivo. Claro, es mucha tela esto aún. Es decir, a ir mentalmente de lo general a lo particular. Ya esperaremos cuando manejemos silogismos, estructuras de pensamiento más elevadas, pero estamos 2-4 años. Entonces, repito, no manejamos aún razonamiento deductivo ni inductivo, de lo general a lo particular ni de lo particular a lo general. Aquí, en este momento, 2-4 años, estamos en lo que es el pensamiento transductivo. Ejemplo, para entenderlo. Bueno, pues simplemente uno que es muy ilustrativo, me parece muy ilustrativo. Un niño que se autoculpabiliza de la separación de sus padres. Mira que tendrá que ver, pues sus padres están en un proceso de separación matrimonial, y bueno, pues él, por distintos esquemas mentales que aquí ubicamos en este razonamiento transductivo, que va de lo particular a lo particular. Bueno, no tiene lógica, pero él así lo plantea. Bien, en cuanto a otro pensamiento intuitivo, iría de 4 a 7 años, y aquí hablaríamos de una estructura que resulta realmente interesante, que es la inclusora, la estructura de inclusión, que es el jugar mentalmente con el todo, las partes entre sí, las partes con el todo, en definitiva. Ejemplo, para entenderlo, pues bien, vamos con el niño a una floristería. Y en esa floristería le preguntamos a un niño ya 4 o 5 años, ¿con qué harás un ramo de flores más grande? ¿Con todas las flores o con todos los claveles? Y ahí tendríamos una buena cuestión para ver si él maneja esa estructura inclusora mentalmente del todo, todas las flores, de la floristería, o parte de las flores, que son los claveles. Entonces, entender esto, claro, llegará un momento en que dirá, pero qué tontería me pregunta usted, pues ¿qué haré? Pero ese momento no es este aún. Es decir, lo obvio, lo axiomático, lo evidente, tiene que esperar un tiempo. Ahora estamos en lo que es el pensamiento intuitivo 4 o 7 años, sobre todo 4 o 5. Esa cuestión tiene un cierto reto para el niño o la niña en este momento evolutivo. Es como entender, bueno, pues les planteamos, vamos a ver, ¿son al mismo tiempo los andaluces españoles y andaluces? 4 o 5 años, ¿qué nos dirá? Pues normalmente en estas edades 4 o 5 años nos dirá que no, que es cosa distinta. O españoles son europeos,
todos los europeos son españoles. ¿Cuándo entiende, diríamos, el niño o la niña, diríamos, este juego mental de mezclar el todo con las partes entre sí, las partes con el todo? Y esta es un poco la cuestión que nos trae en este capítulo 6 dedicado al desarrollo cognitivo en educación infantil. Y ya para terminar, brevemente, porque queremos elaborar vídeos breves, es la teoría de la mente. Imaginaros la teoría de la mente, la cantidad de publicaciones y la cantidad de información que se tiene con la teoría de la mente, pero en definitiva la teoría de la mente que comienza a anidar, a aflorar, a crecer, diríamos, en este momento evolutivo, en la etapa de educación infantil, es fundamental para la vida de convivencia, para la vida de saber o tener actitudes prosociales. Y el experimento clásico de Sally y Anna, que bueno, dos muñequitos, imaginaros dos muñequitos en una habitación, Sally tiene una cesta y dentro de la cesta una canica y Anna tiene una caja. Bien, pues Sally, una vez que mete la canica en la cesta, se larga de la habitación. Y entonces Ana, que es muy traviesa, coge la canica de la cesta de Sally y se la coloca en su caja. Bien, esto lo está observando los niños de estas edades, porque es una escena de teatro, pequeño teatro que escenificamos. Por la cuestión es preguntarles a los niños que están observando, diríamos, esta escena de falsa creencia, es la siguiente cuestión a plantear. Cuando Sally entre, ¿dónde buscará su canica? Y es curioso porque hasta más o menos 5 años, la respuesta del niño o la niña que observa esta escena va a ser la que realmente él conoce y sabe, y va a entender que Sally va a buscar la canica donde realmente está. Claro, esa es, diríamos, una limitación enorme. No ha entrado, diríamos, a leer suficientemente la estructura mental de Sally. Por lo tanto, no maneja la teoría de la mente. Pero en cambio, si responde que Sally buscará la canica donde la dejó realmente, pues evidentemente. Pero dejando aparte este hermoso experimento, ya muy conocido, lo que sí es interesante es las utilidades sociales que tiene esto. Porque la teoría de la mente no nos abandona a lo largo de todo el ciclo vital. La teoría de la mente es fundamental para la convivencia, es interpretar el mundo emocional del otro, es interpretar las intenciones del otro. Y esto tiene, cuidado, dos caras. Una positiva que puede y debe ser utilizada a nivel educativo de ayudar a ser ciudadanos más prosociales, pero cuidado porque la teoría de la mente también tiene una cara perversa, puede ser utilizada para destruir al otro. Por lo tanto, bien, esto estaría evolutivamente más tarde. Ahora estamos en el capítulo 6 dedicado al desarrollo cognitivo de educación infantil, por lo tanto, aquí tiene un valor enormemente útil a nivel educativo, reitero, este trabajo de la teoría de la mente y decir también que la teoría de la mente tiene una cierta dificultad en estar instalado, digamos, en niños y niñas que vais a tener en clase con aspectos o rasgos, diríamos, de autismo o Asperger. Es decir, es importante conocer a nuestros alumnos mucho, fundamental. Cuanto mejor conozcamos a nuestros alumnos, mejor podremos ayudarles. Y en este sentido, habrá algunos alumnos en clase que tienen una cierta dificultad en leer e interpretar la intencionalidad del otro. Y esto hay que captarlo rápidamente para establecer mecanismos, diríamos, correctores o de ayuda en la medida de lo posible. Bien, con esto acabamos. Gracias por estar ahí y seguiremos con la elaboración de otros vídeos. Gracias.